1.500 muertos, 2 semanas de guerra total, dinamita, cañones y ejecuciones sumarias. No te estoy hablando de la guerra civil de 1936. Te estoy hablando de lo que ocurrió 2 años antes. La historia oficial a veces pasa de puntillas por este evento, pero los documentos son claros. En 1934, una parte del gobierno de la República no aceptó perder las elecciones. ¿Fue un movimiento espontáneo de los trabajadores o un golpe de Estado meticulosamente planificado desde los despachos del PSOE? Abrimos el expediente oscuro de la Revolución de Octubre. Vamos a descubrir si la muerte de 1.500 españoles fue efectivamente provocadas por quienes juraron defender la democracia. Bienvenidos de nuevo al canal, donde la historia no es como te la contaron, sino como los hechos relatan, y como las fuentes primarias exigen que se cuente. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más polémicos del siglo XX en España. Muchos de los historiadores lo consideran el verdadero preludio de la guerra civil. Hablamos de la Revolución de 1934. La narrativa habitual nos dice que fue una huelga que se fue de las manos. Pero, ¿qué pasa si te digo que hubo compras secretas de armas meses antes? ¿Que hubo órdenes firmadas para tomar el poder por la fuerza? Hoy vamos a poner bajo la lupa a figuras como Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, y a responder a la gran pregunta: ¿quién apretó realmente el gatillo en 1934? Para entender el caos, hay que irse a 1933. Las izquierdas pierden las elecciones. La SEDA, una confederación de derechas liderada por Gil Robles, gana la mayoría. El presidente de la República, Alcalá Zamora, desconfía de ellos y no les deja gobernar de inmediato. Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus rendimientos inesperados. Aquí empieza el misterio. El PSOE, que había sido pilar fundamental en la República de 1931, cambia drásticamente de discurso. Largo Caballero, conocido entonces como el Lenin español, empieza a lanzar un mensaje peligroso. Si la derecha entra en el gobierno, aunque sea democráticamente, ellos irán a la revolución. El argumento era el miedo al fascismo. En Europa, Hitler y Mussolini habían ascendido al poder. El PSOE temía que la SEDA fuera el caballo de Troya del fascismo en España. Pero aquí está la clave que a menudo se ignora. ¿Es democrático iniciar una insurrección armada preventiva contra un gobierno salido de las urnas? La realidad es que cuando la SEDA finalmente entra en el gobierno con 3 ministros en octubre de 1934, la izquierda no responde con una simple protesta. Responde con una orden que ya estaba escrita mucho antes. No fue una reacción impulsiva, fue la ejecución de un plan. Si todavía has dudas de que esto fue un intento de golpe de Estado planificado, hablemos del Turquesa. Semanas antes de la revolución, en las costas de Asturias, la Guardia Civil intercepta un alijo de armas. ¿Y quién estaba detrás de la logística de armar a las milicias socialistas? Nada menos que Indalecio Prieto. Prieto, a menudo visto como el moderado frente al radical Largo Caballero, fue fundamental en la preparación militar. Se desviaron fondos, se compraron fusiles y se organizaron grupos de choque. El plan era tomar el poder. Las instrucciones dadas a las agrupaciones socialistas eran claras. La huelga general no debía ser pacífica, debía ser revolucionaria. El objetivo era asaltar los centros de poder, cuarteles y edificios gubernamentales. Largo Caballero lo había dicho públicamente: tenemos que apoderarnos del poder político. No hablaba de ganar las siguientes elecciones, hablaba de la vía insurreccional. Esto convierte los sucesos de octubre no en una protesta ciudadana, sino una declaración de guerra del principal partido de la oposición contra el Estado republicanos que ellos mismos habían ayudado a fundar. El 5 de octubre se da la orden. En Cataluña, Lluís Companys proclama el Estado catalán.
ejército sofoca la rebelión en unas horas. En Madrid la huelga fracasa, pero en Asturias se desata el infierno. 30.000 obreros armados, organizados por la UGT, el sindicato del PSOE y la CNT, toman el control de las cuencas mineras. Tienen dinamita, tienen armas y tienen una determinación feroz. Avanzan hacia Oviedo. Lo que sigue son 2 semanas de combates urbanos brutales. Se asalta la fábrica de armas de Trubia, se dinamitan edificios civiles y sí, se cometen atrocidades. Durante la ocupación revolucionaria se asesinó a sacerdotes, a guardias civiles y a propietarios. Fue un terror revolucionario en toda regla. Ante esto, el gobierno de la República, desbordado, tomó una decisión drástica: enviar el ejército de África. Y al mando de las operaciones desde Madrid, ponen a un general que 2 años más tarde sería muy conocido: Francisco Franco. La presión fue igual de implacable. El ejército entró a sangre y fuego. Ejecuciones sumarias, torturas y una limpieza brutal de las zonas rebeldes. El saldo final, entre 1.500 y 2.000 muertos. La gran mayoría insurgentes y civiles, pero también más de 300 miembros de las fuerzas de seguridad. 1.500 vidas sacrificadas en un pulso político. Pasada la tormenta, ¿qué dijeron los responsables? Largo Caballero nunca renegó de la vía revolucionaria. Para él y para el ala más radical del PSOE, octubre del 34 fue una medalla de honor, un ensayo general necesario. Sin embargo, Indalecio Prieto, 2 años después, ya en el exilio y con la perspectiva de haber perdido la guerra civil posterior, entonó el mea culpa y dijo, cito literalmente: «Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario». Reconoció que aquel intento de golpe rompió la legitimidad democrática de la República. ¿Con qué autoridad moral pueden exigir lealtad cuando ganan? La Revolución de Octubre de 1934 no fue un accidente. Fue una decisión política deliberada. Las pruebas históricas, la compra de armas, las declaraciones de los líderes del PSOE en aquella época lo demuestran. Todo apunta a un intento de subvertir el orden constitucional que esta gente había votado. Estaban traicionando a las ideas que ellos mismos votaron. La idea de la República, la idea de libertad, de democracia, y todo lo querían hacer por la fuerza. Esos 1.500 muertos fueron las primeras víctimas de una fractura que apenas 2 años después partiría España por la mitad. Ahora te toca a ti hacer de jurado. ¿Crees que la cúpula del PSOE provocó innecesariamente este baño de sangre? ¿O era algo inevitable ante el clima de la época? No puedo dejar de pensar en los paralelismos de la época actual. Tenemos unos partidos políticos reaccionarios que lo único que intentan es dividir al pueblo, agitar a las masas, infundir el miedo. Unos, si no piensas como ellos, eres facha. Los otros, si no piensas como ellos, eres un traidor. Está claro que la libertad nunca se le ha dado bien a los españoles. Pero todo esto merece la pena. No hay nadie que vea la historia, no hay nadie con pensamiento crítico que pueda ver los errores y los aciertos de cada uno. Agitar el avispero no es bueno nunca, bajo ningún concepto. Y pensar en el pasado y ver que algunos quieren la división de España, utilizando los métodos más deshonrosos para dividirnos. Si no piensas como ellos, eres facha, o rojo, o no eres patriota. El sentido común se ha perdido. La intención de nuestros mayores hace unos 20-30 años se está diluyendo ante una casta política que durante los últimos años no ha cesado de demostrarnos que lo único que quieren es llenarse los bolsillos. Pero España siempre fue así. Para lo bueno y para lo malo, parece que somos hooligans. El pensamiento crítico se fue por el camino. Sé que hay periodistas que intentan ver y discernir entre toda esta marea de información, de acusaciones y de odio. Creo que quedan muchos periodistas que intentan tener una mirada imparcial dentro de sus posibilidades, porque está claro que todo el mundo tiene una opinión. Lo que pasa es que ahora nos cejamos en creernos que el respeto solo está entre aquellos que piensan como nosotros, y eso no es así, eso no es verdad. El respeto más importante es para aquellos que no piensan como nosotros. Creo que hay políticos que han perdido relevancia en los últimos años, y que para seguir en la poltrona lo único que quieren es agitar el avispero. Estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos lo único que quieren es vivir bien, quiere lo mejor para sus seres queridos.
Por favor, no te creas aquellos que infunden el odio. No te creas aquellos que te dicen que te posiciones, que te enfrentes a todo aquel que no piense como tú, pues ellos son los nuevos fascistas. Por favor, que reine la concordia. Si te ha gustado esta investigación, dale like y suscríbete y vente conmigo a desentrañar los episodios ocultos de la historia de España. Aquellos que unos y otros se empeñan en esconder. Soy Mario Jaraba. Nos vemos en el próximo episodio.